La noche se cernía oscura y silenciosa sobre la vieja mansión. Las sombras danzaban en las paredes, pareciendo cobrar vida propia en la luz tenue de las velas que apenas iluminaban la estancia. Me encontraba solo, perdido en mis pensamientos, mientras el viento soplaba con fuerza, agitando los árboles fuera de la ventana y produciendo un lúgubre aullido que parecía resonar en el interior de mi mente. Había aceptado la oferta de cuidar la mansión durante unas semanas, creyendo que sería una experiencia única y emocionante. Sin embargo, conforme pasaban los días, un sentimiento de inquietud comenzaba a crecer en mi interior. La luz se iba constantemente, obligándole a usar velas por la noche para poder ver algo. Además, extraños ruidos resonaban en los pasillos por la noche, susurros ininteligibles que parecían provenir de las paredes mismas. Intentaba convencerme de que eran simples crujidos del viejo edificio, pero mi mente se resistía a aceptar esa explicación. Una de las noches, mientras estaba recostado en la cama tratando de conciliar el sueño, escuché un suave pero inconfundible susurro justo al lado de mi oído. Mi corazón se aceleró y me incorporé de un salto, mirando a mi alrededor en busca de la fuente del sonido. No había nadie a mi alrededor, pero la sensación de que no estaba solo en la habitación me atenazaba. Decidí levantarme y explorar la mansión en busca de alguna explicación. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, la temperatura parecía descender drásticamente, y cada paso resonaba como un eco en la soledad de la noche. Una sombra pareció moverse justo en el límite de mi visión periférica, pero al voltear, no había nada allí. Me detuve en seco, sintiendo como los vellos de mi nuca se erizaban. Finalmente, llegué a la sala principal, donde se encontraba un gran espejo cubierto por un pesado paño. Sin saber muy bien por qué, decidí retirar el paño y me encontré mirando mi propio reflejo. Sin embargo, algo estaba mal. Mis ojos parecían vacíos, sin vida, y mi expresión reflejaba un terror que no sentía en ese momento. Retrocedí aterrado, tambaleándome, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura y retorcida se materializó frente al espejo, con ojos brillantes y fríos que parecían perforar mi alma. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras la figura extendía una mano espectral hacia mí. Sin pensar, me levanté y salí corriendo de la mansión, sintiendo que cada paso me alejaba de una presencia maligna que había despertado en ese lugar. No volví esa noche, ni siquiera me acerqué a la mansión a terminar mi trabajo. La experiencia me había dejado marcado, atormentándome por las imágenes y los sonidos que había experimentado. A veces, en la oscuridad de la noche, en mi propia casa, aún sentía esa mirada fría clavada en mí, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos comprender ni controlar. Pasaron semanas desde aquella noche aterradora, pero el recuerdo no me abandonaba. Traté de ponerme en contacto con los dueños para explicarles la situación, pero no me contestaban al teléfono. Decidí investigar la historia de la mansión y descubrí que había sido el escenario de sucesos macabros y misteriosos en el pasado. Se decía que un antiguo propietario había practicado oscuros rituales en busca de poder y conocimiento, atrayendo a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Movido por la curiosidad y la necesidad de entender lo que había experimentado, decidí volver a la mansión una vez más. El lugar estaba aún más oscuro y siniestro que antes.
Los dueños parecían haber desaparecido sin dejar rastro y su casa se había deteriorado rápidamente. La mansión se alzaba imponente frente a mí, sus paredes decrépitas y ventanas rotas parecían contener secretos oscuros que habían perdurado a lo largo del tiempo. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras empujaba la pesada puerta de madera y entraba en el vestíbulo. El aire era frío y húmedo, y el tenue resplandor de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando débilmente el polvoriento suelo de baldosas. Las sombras parecían más densas, los susurros más intensos. Me aventuré nuevamente en los pasillos, cada vez más decidido a enfrentar lo que fuera que habitara en ese lugar. Avancé con cautela por el pasillo principal, el eco de mis pasos resonando en el silencio. Cada rincón parecía susurrar historias olvidadas, y mi imaginación empezaba a jugar conmigo, haciendo que cualquier sombra se convirtiera en una figura amenazante. Los retratos de antiguos propietarios adornaban las paredes, sus ojos parecían seguirme a medida que avanzaba. Finalmente, llegué a la sala principal. El gran espejo cubierto por el paño estaba frente a mí, su presencia parecía aterradora en medio de la habitación. Con un suspiro, decidí enfrentar mis miedos y volví a retirar el paño lentamente. Mi reflejo se materializó ante mí de nuevo, pero algo estaba terriblemente mal. Mis rasgos estaban distorsionados, mi piel parecía más pálida y mis ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. El corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras observaba mi propio reflejo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando una voz susurrante, apenas audible, pareció emanar del espejo. Bienvenido, viajero. Susurró la voz, y una sensación de helado terror se apoderó de mí. Mis manos temblaban mientras intentaba retroceder, pero algo parecía mantenerme en su lugar, como si una fuerza invisible me sujetara. Fue entonces cuando la figura oscura comenzó a emerger del espejo. Era como si las sombras mismas se hubieran materializado, tomando forma humana. Sus rasgos eran borrosos y deformes, pero sus ojos eran lo que más me impactó, brillaban con una luz fría y malévola, como dos pozos sin fondo. La figura extendió una mano huesuda hacia mí, sus dedos parecían más largos de lo normal, y su piel era tan oscura como la medianoche. Su sonrisa retorcida reveló filas de dientes afilados y puntiagudos. Un escalofrío intenso me recorrió cuando su voz resonó en mi mente nuevamente, esta vez más clara y poderosa. Hemos esperado tanto tiempo por ti. Susurró la figura, su voz resonando en mis pensamientos como un eco distorsionado. Eres el elegido, el que puede liberarnos de esta prisión. Sentí un torbellino de emociones, miedo, asombro, incredulidad. ¿Cómo podía ser yo el elegido? ¿Qué fuerzas oscuras estaban en juego? Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo mientras la figura continuaba hablando, prometiéndome conocimientos y poderes más allá de mi imaginación. Sentí la tentación de ceder, de aceptar su oferta y liberarla de su confinamiento. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. La entidad siguió tentándome a cambio de liberarla. Sentí la excitación, la atracción de un poder que nunca antes había imaginado. Pero algo en lo más profundo de mi ser me advirtió que no debía ceder. Algo no cuadraba en la escena.
Con voz temblorosa, reuní todas mis fuerzas y le respondí: No. No puedo hacerlo. No puedo liberarte. La figura emitió un suspiro gutural, una mezcla de frustración y rabia, y su forma comenzó a disiparse lentamente, como si las sombras se estuvieran desvaneciendo. ¿Nos hemos equivocado contigo? La mansión quedó en silencio una vez más, y me tambaleé hacia atrás, colapsando en una silla cercana. El alivio se mezclaba con el agotamiento, y mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que había ocurrido. Finalmente, con un último vistazo a la sala llena de secretos oscuros, supe que debía salir de la mansión, prometiendo nunca más regresar. Lentamente, me di la vuelta, respirando con calma. No entendía qué había pasado, pero parecía haber llegado a su fin. Sacudí la cabeza y crucé el umbral hacia el pasillo. De repente, me encontré cara a cara con la entidad. Sus ojos eran ventanas a un abismo insondable, y su boca se curvó en una sonrisa retorcida. Si no eres el elegido, serás nuestro sustento. Con un chillido espectral, se lanzó hacia mí. Aterrorizado, salí corriendo en dirección contraria, hacia la salida. Desesperado por escapar de ese lugar maldito. Cuando llegué a la puerta trasera de la casa, agradecí que no estuviera cerrada. Sin embargo, la criatura llegó a darme alcance y noté cómo sus garras me herían la espalda al tiempo que saltaba hacia afuera. Jadeando, boca arriba en el suelo, vi cómo el espectro luchaba por salir al exterior, pero una barrera invisible le cortaba el paso en la puerta. Temblando, me levanté y abandoné el lugar. Al parecer no podía salir de la casa, no me perseguiría más allá de sus límites. Lo último que escuché antes de perder la casa de vista fue el grito de frustración del ser y, aterrorizado, aceleré aún más el paso. Sintiendo un profundo agotamiento pero también una extraña sensación de triunfo volví a mi casa. Había enfrentado mis miedos y resistido la tentación del poder oscuro. Aunque la experiencia me había dejado cicatrices emocionales y físicas, también me había enseñado la importancia de la valentía y la determinación en la lucha contra lo desconocido. Aunque había rechazado la oferta de la entidad y había escapado de sus garras, sabía que el recuerdo de esa noche me perseguiría para siempre. Las imágenes de la figura retorcida y los ojos sin fondo se grabaron en mi mente, recordándome que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que acechan en las sombras y esperan a que alguien caiga en su trampa. Desde entonces, soy siempre consciente de la fina línea que separa la realidad de lo desconocido y oscuro. A los pocos días, vi en las noticias que habían aparecido los cuerpos de los dueños en el desván de la casa, cuando uno de sus familiares fue a verlos porque hacía mucho que no tenía noticias de ellos. Aquellos que me habían contratado para proteger su casa mientras supuestamente estaban de vacaciones, estaban muertos desde hacía un par de meses. Ellos no fueron los que habían contactado conmigo. Comprendí que, de alguna manera, el ente de la casa me había llamado a mí específicamente para acabar conmigo. No sabía el porqué, pero me hizo replantearme muchas cosas. Ya no podría fiarme nunca de nadie. Desde entonces, la mansión permanece desierta, una sombra olvidada en la periferia del pueblo. La historia de lo que ocurrió allí sigue siendo un misterio, una advertencia sobre los peligros que acechan en los rincones más oscuros de la realidad.
Muchas historias terribles y sobrenaturales pululan por la ciudad sobre la mansión embrujada, aunque solo yo sé la verdad. Y aunque he seguido adelante con mi vida, sé que nunca podré olvidar esa noche de terror y miedo que cambió mi percepción del mundo para siempre.